en cuenta, como siempre, que nosotros grabamos nuestros encuentros para que aquellos que no puedan conectarse en un momento determinado puedan revisar la grabación, revisar aquellos aspectos que de alguna manera son orientadores para el desarrollo de las actividades. E igual forma, para quienes asisten a nuestros encuentros, queda también disponible la grabación porque de pronto necesitan eh, consultar algún tema particular que se haya mencionado en un momento determinado, ¿no? Entonces, un cordial saludo nuevamente para todos, ya que estamos aquí en la grabación, y bienvenidos a nuestro encuentro. Vamos a revisar lo que es la actividad de aprendizaje 2 de nuestro curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Vamos a mirar qué consiste esta entrega, pero por supuesto, y con la intención de que vayamos dando un flujo dinámico a este encuentro, quisiera saber si tienen algún comentario, pregunta inicial, cómo les ha ido en el curso, mejor dicho, cómo van con este proceso. Cuéntenme un poquito si alguno se anima eh, o si tiene alguna inquietud, pues puede aprovechar en este momento para que abra el micrófono y me va comentando. A ver, David, Natalia, Michael, Camilo, Chirley, Gilberto, Julie, Robinson, Francis, Blenda, Mario, Ramiro. Buenos días. No, profe, Hola, pues, buenos días. pues bien, ahí estudiando pues todo el material, aprendiendo pues muchísimo, ampliando el conocimiento y pues hasta el momento no me ha surgido ninguna duda porque la duda que tenía yo se la hice saber por el chat interno, pero pues usted ya me respondió que era que yo había visto que salía como la nota como la D, deficiente, pero era que todavía pues no me habían calificado. Ah, ya me acordé del foro, Sí, sí, que señor. tú me has preguntado, sí, Lo sí, del foro, llegué. pero pues ya me quedó claro que usted siempre Vale, hace sí, una sí, retroalimentación a todo. sí, sobre ese asunto y para todos les comento, pues, bueno, han venido participando activamente en todo el proceso, ¿sí? Entonces, pues vamos evaluando las diferentes evidencias y bueno, en algunos casos hay como una cola allí, pero bueno, voy tratando de dejarles al día el curso. Por cierto, para todos, todo lo que entregaron relacionado con la semana uno, por lo menos hasta el día de ayer, todo está evaluado. Pueden ver en su libro de calificaciones, consultar y les debe aparecer para las evidencias, denme un segundo por acá, espere. Para las evidencias que les aparece la A de aprobado, ¿sí? En algunos casos les aparece una D, que significa que no aprobó la evidencia, debe ser porque tiene algunas observaciones. Entonces, los que tienen alguna D en alguna evidencia, que quiere decir no aprobado, ¿sí? Pues tienen la oportunidad de hacer una nueva entrega de bien sea el foro, entonces de participar y mirar qué fue lo que yo les escribí en el foro, para que puedan fortalecer el aporte o la evidencia del informe inicial que entregaron. Entonces, si revisan la evidencia en donde está la calificación, allí hay una observación. Entonces, allí les digo, mire, le faltó el mapa mental, le faltó esto, entonces con eso hacen la corrección. Para quienes no han entregado la evidencia, o sea, porque están quienes de pronto tienen una D, porque porque la entregaron, pero no estaba completa. Y quienes no la han entregado, sí, quienes no han entregado la evidencia, tienen todavía esa posibilidad de hacer la entrega. Recuerden, yo les he dicho a ustedes en la primera sesión que pues damos una flexibilidad en cuanto a las entregas, de acuerdo a cómo se va desarrollando, digamos, el proceso formativo, de tal manera que se puedan lograr ir poniéndose al día con el proceso, ¿sí? Entonces, quienes tengan un pendiente, ¿sí? Eh, por supuesto que podrán entregar, ya un segundo, podrán entregar esas evidencias pendientes. Incluso por acá me están escribiendo acá en el interno, este, Jason, que
me comentaba que no había podido entregar la evidencia previamente, ¿no? Pero que ya lo pudo subir hoy, entonces que si yo se lo podía hablar, claro que sí. Entonces, digamos, vamos en la semana 2, pero se pueden ir poniendo al día con los pendientes, ¿sí? De tal forma que logren desarrollar con éxito el curso, ¿sí? Lo mismo, también están activas las actividades que vienen adelante, o sea, vamos en la 2, pero está activa la 3, la 4, de tal forma que pues también quienes van un poco más adelantados puedan ir desarrollando esas evidencias y con eso pues adelantando el curso también en parte, ¿no? Eso es básicamente como para tenerlo presente, ¿vale? Yelibet, ¿tenías abierto el micrófono? Buenos días. Buenos días, Hola. profe. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Bien. ¿Cómo está? Me alegra, Bien. profe. Yo no pude entrar en la clase principal, en la primera, porque me encontraba laborando y entonces estoy un poco perdida. No sé qué actividades hay, entonces no sé qué posibilidades hay de yo ponerme al día, que me regalas un número para yo poder escribir y me poner al día. Yelibet, mira, las posibilidades de ponerte al día todas, ¿vale? Primer punto. Segundo punto, tenemos la grabación de ese primer encuentro al que tú no pudiste asistir, está publicado en plataforma. Ya voy a mostrar plataforma, le estoy compartiendo nuevamente pantalla. Entonces, antes de irnos a revisar la actividad de hoy, voy a mostrar pantalla. Un segundo, cierro por acá. Cuando ustedes entran al curso, en la parte inferior del curso, ya, en la parte inferior del curso hay un botoncito que dice sesiones en línea. Allí en sesiones en línea, bueno, van encontrando los enlaces para unirse a las sesiones, pero también aquí están las grabaciones. Y aquí en el punto este dice grabación conferencia 1, ahí ya está la grabación de la conferencia que hicimos en nuestra sesión anterior, está allí publicada en mi canal y la pueden consultar sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, esa grabación la puedes ver allí, Gilbert. Sobre mi número que para consultar, tienes un foro acá en información general dentro del curso, un foro que se llama Foro de Dudas e Inquietudes. Era el que mencionaba Chile hace un momento. Allí pueden hacerme también las consultas que requieran sobre esos aspectos. Ahora, voy a habilitar un espacio que ya está habilitado en mi perfil. Mañana en la mañana estaré atendiendo las fichas en los horarios acá señalados en el perfil a través de este enlace. Incluso voy a cambiar ese enlace por una herramienta de chat que están habilitando acá, como eso es una atención por chat, pero también, además de ese chat, también yo les he enviado algunos correitos, Gilibet. Entonces, si por ejemplo el problema es no, que no puedes acceder a la plataforma, porque bien dirías, bueno, sí, el problema es que no puedo acceder o que no he encontrado cómo encontrar precisamente esta grabación para verla, pues me puedes escribir también al correo, ¿vale? Kelly. Entonces, allí en el Ok. correo, yo con mucho gusto estaría también atento si el detalle es ingresar. Pero si logras ingresar bien, ir desarrollando, te recomiendo mucho ver la grabación del encuentro anterior, por supuesto, y el foro de dudas e inquietudes. Cualquier inquietud allí, con mucho gusto, estamos atendiendo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, quedo atento a, por supuesto, las inquietudes que tengas y cualquier comunicación allí, ¿vale? Dele, gracias. Listo, Yeli. Charlie, tienes el micrófono abierto. ¿Querías comentar algo? No, profe, sino que no, regalo un momentico, qué pena. Listo. Robinson, ¿tiene la mano levantada? Sí, señor, un cordial saludo, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, qué pena, es que es una consulta, profe. Lo que pasa es que yo me registré y la verdad miré tarde y no me he dado cuenta que ya habían iniciado la clase. Entonces había una actividad que se cerraba el 16. Yo estoy trabajando sobre esa actividad. Todavía tengo oportunidad de hacerla. Sí, señor. Es Sí. básicamente lo que había mencionado previamente. Aún tiene posibilidad. El curso va a estar abierto, todas las actividades van a estar abiertas
hasta la fecha final de entrega, ¿sí? Ah, Lo que pasa es que, perfecto. por supuesto, no tienen que dejarse agarrar de tiempo, porque si no, si todo lo dejan para el 7 de marzo, no van a alcanzar a entregar. Y cuando yo Totalmente. evalúe, pues si hay algo mal, pues no van a alcanzar a corregirlo, porque pues no hay más plazos adicionales después del 7 de marzo, ¿sí? Ah, sí, Entonces, señor. la idea es irlo desarrollando, ir adelantando esas actividades para que precisamente en la medida en que yo voy haciendo la evaluación, pues ustedes puedan ir corrigiendo, si es el caso, ajustando, ¿vale? Vale, sí, señor. Muchísimas gracias por informar. Vale, Robinson, con mucho gusto. Y recordar, pues ya a los que ya entregaron, por favor, cuando entran a la plataforma, voy a cambiarme aquí como aprendiz un momentico, para que lo vean como ustedes lo ven. Cuando entran a la plataforma, que están acá, anuncios, información general, el foro de dudas, aquí hay un botoncito que dice calificaciones. Ya aquí en calificaciones les va saliendo a ustedes la calificación que tengan en el taller, en el foro, ¿sí? En las actividades que van entregando, ¿vale? Les sale el informe de calificaciones de esa manera. Que por supuesto, a mí no me salen calificaciones acá, porque pues yo no he entregado evidencias, pero así le van saliendo a ustedes allí y les debe salir ya a todos los que entregaron el foro, que participaron en el foro o que entregaron el taller, a los que ya lo entregaron, ya les debe salir evaluado allí para que lo tengan presente y revisen. Profe, que tengo una D, ¿qué hago? No, pues revise la evidencia para que con eso ustedes puedan hacer las correcciones respectivas, ¿vale? Entonces, hay varios que tienen observaciones, de pronto entregaron algo, lo hicieron de pronto muy básico, ¿no? O entregaron, pareciera más como resultado de una consulta rápida a una IA. Entonces, hay que profundizar, ¿no? Uno puede utilizar herramientas de apoyo, pero hay que profundizar, hay que mirar, hay que realmente completar de acuerdo a la guía, ¿no? De acuerdo a la guía. Yo explicaba en nuestra sesión anterior sobre lo que era la actividad 1 y cómo en la guía de aprendizaje encuentran los detalles para el desarrollo de la actividad. Hoy vamos a centrar la atención en lo que es la actividad 2, ¿sí? En las evidencias de la actividad 2 y por supuesto lo que es lo que vamos a encontrar en la guía y cómo nos invita a la construcción de las diferentes, al desarrollo de las actividades y la construcción de las diferentes evidencias para poder avanzar en el proceso formativo, ¿vale? ¿Qué hay que tener presente? Que todas las actividades tienen esto, todas las actividades tienen la guía, las evidencias. Entonces, lo que yo explico ahorita, por ejemplo, con la actividad 2, ustedes pueden decir, bueno, de esa misma manera voy a encontrar en la actividad 1, para los que no lo han hecho. Pero la invitación es a que puedan ver la grabación de la sesión pasada y pues allí también explico más detalladamente otros elementos del curso que son los elementos generales, ¿no? Que no, pues no los vamos a mencionar hoy, pues teniendo en cuenta que ya tenemos allí el otro proceso pregrabado. ¿Listo? Entonces, no sé si no tienen más inquietudes, vamos a avanzar entonces con lo que es la presentación de nuestra actividad de aprendizaje 2, ¿sí? O sea, en qué consiste la actividad de aprendizaje 2 y cómo nosotros vamos a desarrollar esa actividad, cuáles son los entregables que tenemos con esta actividad, para que de esa manera, pues, ustedes puedan desarrollar con éxito el proceso de formación, ¿vale? Entonces, denme un segundo que paramos acá la presentación. Qué pena, es que se me cerró acá. Vamos a lanzar otra vez la presentación. Listo. A ver. Listo, ya. Ya están viendo la presentación nuevamente, ¿cierto? Listo, jóvenes. Entonces, les decía, vamos a mirar lo que es la actividad de aprendizaje 2. Vamos a revisar cuáles son las actividades que hay que realizar y, pues, por supuesto, qué evidencias están relacionadas para entregar, ¿vale? Entonces,
entremos en materia con este tema. En nuestro curso vamos a tener la actividad que se denomina diferenciar los modelos de datos vigentes y sus tareas conceptuales teniendo en cuenta sus diferentes aplicaciones. Entonces, trata un poquito sobre conocer cuáles son los tipos y modelos de datos que manejan las bases de datos, ¿sí? Para eso hay que desarrollar lo que es un cuadro comparativo sobre cuáles son esos conceptos sobre las bases de datos, en ese cuadro vamos a mirar los tipos de datos y los tipos de bases de datos que podríamos tener, ¿sí? Y vamos a tener un taller aplicado sobre desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. A mí me gusta mucho siempre referirme a como ustedes lo encuentran en la plataforma y como encuentran en la guía esos elementos, ¿no? Entonces, por eso vamos a mirar esta actividad de aprendizaje 2, ¿sí? ¿Sí? Esta actividad de aprendizaje 2, vamos a explorar nuestra guía de aprendizaje. Voy a abrirla acá en otra pestaña, ¿sí? Y vamos a recordar que además de nuestra guía de aprendizaje, que la estoy abriendo acá, además de nuestra guía de aprendizaje, también tenemos un material de formación, ¿no? Un material de formación de apoyo que nos permite precisamente desarrollar las actividades de aprendizaje, ¿sí? Tenemos para visualizar este material tanto en la versión multimedia, ¿sí? Como en una versión descargable. Voy a abrir la versión descargable acá, el PDF, ¿sí? Y la versión multimedia, ustedes la pueden explorar a través de los diferentes elementos que van a encontrar allí interactivos, pero la información que aparece tanto en la versión multimedia como en la versión descargable del PDF, pues son el mismo contenido, ¿vale? Entonces, tenemos, para repasar, tenemos nuestra actividad 2, tenemos la guía que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ya vamos a revisarla, tenemos nuestro material sobre conceptos de bases de datos conceptuales, ¿vale? Yo les he colocado un material adicional acá, ahorita hablamos de este material, y además en plataforma tenemos, para tenerlo presente, ya lo revisamos, los enlaces para el envío de las evidencias, ¿vale? Los enlaces para el envío de las evidencias. Este resumen que estaba mostrando ahorita sobre lo que consta nuestra actividad y las evidencias que hay que entregar, pues también lo pueden encontrar ustedes al revisar el cronograma. Al revisar el cronograma, entonces allí van a encontrar que estamos desarrollando actualmente la actividad de aprendizaje 2, ¿sí? Estamos desarrollando nuestro encuentro hoy. Inicialmente, cuando se hizo la planeación del cronograma, lo íbamos a desarrollar el día de ayer, pero yo desde el lunes les envié la invitación para hoy, porque ayer nos tocó hacer una actividad institucional de valoración allá en el SENA, entonces, en el centro de formación, entonces no se pudo programar ayer, entonces por eso lo programamos hoy, pero pues desde el lunes ya veníamos enviando la invitación para eso. Entonces tenemos la actividad de aprendizaje 2 y las dos evidencias, el cuadro comparativo sobre comprender los conceptos de las bases de datos conceptuales y el taller sobre desarrollar componentes de bases de datos, que ya lo he mencionado. La fecha planeada para el desarrollo de estas dos evidencias es para entrega el 23 de febrero, o sea, el domingo 23 de febrero, ¿vale? Fecha máxima, o sea, planteada, pero pues la idea es los que tengan pendientes de la 1, poder irlos entregando, ir desarrollando, ir avanzando en este proceso para que precisamente no los agarre la noche, ¿vale? Entonces, tener presente estos elementos allí que están, estoy mirando el cronograma con esa planeación de las actividades y ahora vamos a entrar entonces en materia con lo que tiene que ver específicamente con esa actividad de aprendizaje número 2, ¿vale? Mencionar como una introducción a esta actividad y que hablamos del modelo conceptual de una base de datos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso del modelo conceptual de una base de datos? Entonces, se refiere a que nosotros hacemos una representación abstracta, ¿sí? Hacemos una representación abstracta de lo que es la estructura de la base de datos, ¿sí?
de lo que es la estructura de la base de datos y vamos definiendo en esa representación cómo se van relacionando los datos entre sí, ¿no? Sin pensar, digamos, en cómo es físicamente el almacenamiento en un archivo, no, sino es el concepto, ¿no? O sea, no nos centramos en, voy a guardar un archivo con esta información, voy a guardar eso, no. Lo que pensamos es, ¿cuál es el concepto de los datos que voy a manejar? Entonces, por eso es un diseño conceptual, ¿sí? Es un diseño conceptual y a partir de ese diseño conceptual de la base de datos es que comenzamos a visualizar cuáles son las entidades principales del sistema, cuáles son las relaciones entre esas entidades. Entonces ya comenzamos a hacer un diseño lógico de la base de datos y posteriormente ese diseño lógico lo vamos a normalizar, vamos a ir afinándolo, puliéndolo, de tal manera que nos ofrezca al final lo que es ya las tablas que vamos a crear, ¿sí? Y cómo vamos a distribuir los campos en esas tablas para que representen ese modelo conceptual que tenemos allí dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, el modelo conceptual, en resumen, es precisamente eso, una representación abstracta de lo que es, de la estructura, lo que es una base de datos como tal, ¿sí? ¿Qué nos define ese modelo conceptual? ¿Cómo es que los datos se relacionan entre sí? Digamos, sin necesidad de enfocarse en los detalles de cómo se va a almacenar la información, digamos el concepto de que yo voy construyendo. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues visualizar las entidades principales, visualizar las relaciones que tienen esas entidades y que tengamos una vista con la que comenzamos a trabajar, ¿sí? En términos de qué información es la que yo necesito almacenar y cómo se relaciona la información. Entonces, realmente diríamos que esa es la pregunta que nos resuelve el modelo conceptual, ¿no? ¿Qué información necesito almacenar en la base de datos? ¿Cómo se relaciona esa información? ¿Vale? Entonces, hay un diseño que se va haciendo de la base de datos, entonces ese diseño conceptual evoluciona hacia un diseño lógico, ¿sí? Entonces, inicialmente hacemos un diseño a través de un diagrama entidad-relación, un diseño conceptual, sin definir, digamos, estructuras detalladas de tablas. Después ese diseño conceptual, o sea, lo que es el diagrama entidad-relación, lo traducimos y lo transformamos en un modelo lógico, ¿sí? Entonces, un modelo relacional y ahí sí definimos atributos, llaves principales y hacemos lo que se llama una normalización de los datos, ¿sí? Finalmente, ese diseño lógico lo llevamos a una base de datos y lo transformamos ya en un diseño físico. Entonces, cuando ya esas tablas y demás lo montamos en un sistema de gestión de bases de datos para poderlo trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que eso que vamos a trabajar acá del modelo conceptual es el primer paso en el diseño de una base de datos, ¿sí? Es el primer paso y pues la intención es con esto comenzar a entender y construir las bases de datos que manejamos, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se plantea que logremos este desarrollo? Entonces, hay una primera actividad de aprendizaje, una actividad de contextualización que nos debe ayudar a reconocer lo que es la importancia de la información, de los datos en una empresa, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer cuáles son esos modelos de bases de datos, entender por qué es importante organizar la información en una empresa y para eso también mirar cuáles son las ventajas de los sistemas de bases de datos computarizados dentro de una empresa. Entonces, en esta primera parte de contextualización y en parte de apropiación también posterior de apropiación de conocimiento que se hará posteriormente a esta actividad de contextualización, nuestra idea es que podamos construir los fundamentos que nos permitan entender y dar respuesta inicialmente a estas preguntas que están allí, ¿no? ¿Por qué es importante organizar la información? ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de bases de datos? ¿Cuáles son los modelos de bases de datos? ¿Cuáles son los tipos de datos? ¿Vale? Entonces, nuestra guía de aprendizaje nos plantea, si vamos a la guía, ¿sí?
precisamente el desarrollo de esta primera parte de contextualización y también de apropiación de conocimiento. Entonces nos invita en la guía a que revisemos la información sobre las generalidades y lo que son los sistemas de gestión de bases de datos, ¿sí? Nos comenta sobre, bueno, esta sesión que estamos mirando precisamente para orientar el desarrollo de estas actividades, y nos invita a que revisemos los materiales del programa, a que miremos los materiales del programa sobre qué es el diseño conceptual de una base de datos, qué es una base de datos relacional, qué son las bases de los fundamentos que nos permiten hacer el diseño de base de datos como tal. Entonces nos invita a mirar los materiales del programa y por supuesto materiales complementarios que también podemos encontrar en internet para que nos ayuden a formar esos conceptos y poder entender cómo construir un diseño conceptual de bases de datos, ¿sí? Entonces, la primera actividad que ya les comentaba es actividad de reconocer los diferentes modelos, ¿sí? Y la intención es que no hay que enviar inicialmente un documento aparte con las respuestas a esta pregunta. O sea, esto es una actividad inicialmente de contextualización, con el ánimo de que revisemos precisamente el material sobre lo que son los modelos conceptuales de bases de datos, ¿vale? Entonces, posteriormente, cuando nos pidan esta actividad de apropiación, sí vamos a tener en cuenta esta información. Entonces, me voy a ir, antes de mirar la actividad de apropiación, voy a ir a lo que es el material de consulta, ¿no? Entonces, el material de consulta, que ya lo había abierto acá previamente, recuerden ustedes que estamos en la actividad 2, tenemos la guía, entre al material de formación. En material de formación vamos a encontrar un documento, si lo revisan en el PDF, ¿sí? que lo voy a mostrar acá en pantalla, o un material interactivo, si lo revisan en la versión multimedia, ¿sí? que nos trae qué es una base de datos relacional, qué es el modelo entidad-relación, qué es una entidad, qué son los atributos, qué son las relaciones. Entonces van a encontrar ustedes allí el desglose sobre lo que son las bases de datos relacionales, lo que son el modelo entidad-relación, qué son las entidades, cómo son las relaciones entre las entidades, cuáles son los atributos, llaves o claves que tenemos dentro de las tablas de las entidades que posteriormente serán las tablas de nuestra base de datos. Entonces, no vamos a leer el material acá, sino la intención es mostrarles para que ustedes hagan la consulta respectiva. De aquí van a encontrar información detallada sobre cómo poder entender lo que es el modelo conceptual y relacional de las bases de datos, ¿sí? Ahí hay un ejemplo para moverse a través de unas tablas clientes para poder ir construyéndola con sus diferentes atributos, ¿sí? Que posteriormente son los campos, definiendo las llaves primarias y después a través de un ejemplo se desarrolla lo que es el modelo entidad-relación de la base de datos. ¿Qué es el modelo entidad-relación y cuáles son los principales componentes de este modelo? Eliana, tienes el micrófono abierto. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, muchas gracias, discúlpame. Tranquila, vale. Listo. Entonces, vamos mirando lo que es el modelo entidad-relación, vamos mirando la teoría que nos permita fundamentarnos en este proceso. Ahora bien, por supuesto, cuando uno lee la teoría sobre, incluso yo aquí podría explicar y mirar los conceptos, cuando miro la teoría sobre estos temas, pues inicialmente puede ser un poco complejo, ¿no? Hay que decirlo, para los que no tienen de pronto ese contacto inicial. Entonces, por eso, yo les he colocado acá, realmente me estoy adelantando un poquito, pero para que vean el concepto completo, les he colocado dos ejemplos sobre diseño de bases de datos, o sea, a través del modelo relacional y cómo construir ya la base de datos a partir de ese diagrama entidad-relación. Entonces, si ustedes van al curso, los coloqué reciente, entonces de pronto no los habían visto antes. Entonces ustedes van allí, ejemplo, un diseño de base de datos usando diagrama entidad-relación. Entonces es un video ya, es un video, bueno, relativamente corto, voy a decirlo, para el tema. Son 20 minutos. Entonces es un modelo
Es un modelo, un ejemplo con un caso sobre cómo construir un modelo entidad-relación. Entonces se va desarrollando. Entonces, si ustedes leen material y después vienen al video, van a encontrar el ejemplo de cómo se va construyendo, cómo se van haciendo cada una de las entidades, los atributos que se le identifican a cada una de las entidades, cuáles son esas relaciones que podemos construir con las entidades, ¿sí? ¿Qué tipo de relaciones hay? Uno a uno, uno a muchos, ¿sí? Y finalmente, el ejemplo, pues, explica lo que es la cardinalidad y cómo podemos ir depurando ese modelo entidad-relación. Sí, ese es un ejemplo inicial, entonces para que lo tengan presente. Es un videito de 20 minutos, pero vale la pena porque explica todo paso a paso en detalle de lo que es la construcción de un modelo conceptual de bases de datos. Y posteriormente, que hice video 1, les coloqué también cómo a partir de ese ejemplo podemos crear el modelo entidad-relación. Entonces ya es profundizar un poco más. En esta evidencia, en esta actividad, no se llega, digamos, hasta el modelo entidad-relación, pero es algo que vamos con la actividad 3. Entonces es un poquito como para ir encadenando y que ustedes vayan viendo cómo pueden construir un ejemplo. Entonces aquí está el modelo relacional, en qué consiste, cómo a partir del modelo relacional construimos pues todas las tablas, hasta a partir del modelo entidad-relación, perdón, construimos las tablas y vamos estipulando cuáles son los campos y construyendo esos elementos para entender mejor lo que es el diseño de base de datos. Entonces, esos dos videitos, ¿sí? Pues digamos, son 30 minuticos para entender los conceptos. Yo se los recomiendo revisar posteriormente a leer el material de estudio del curso, ¿no? El material de formación. Hay otros materiales complementarios que están acá en este enlace sobre bases de datos conceptuales, sobre el diseño conceptual de bases de datos, ¿sí? Sobre fundamentos y diseño de base de datos, como que nos permiten también seguir profundizando en el tema. Yo les recomiendo mucho, bueno, revisar, pero recomiendo mucho pues también tener en cuenta los dos videos que les he comentado, que he publicado allí como material adicional, donde pues se explica ya en detalle con los ejemplos cómo hacer la construcción del modelo conceptual, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos, preguntas, jóvenes. Los que por favor me pueden confirmar que ingresen a la plataforma y que ya están allí los videos, que los pueden ver. Alguno me puede confirmar, un dedito arriba si ya lo vieron, o sea, si ya lo vieron publicado. No creo que lo hayan todavía visualizado detenidamente, pero pues allá Robinson me pone el dedo arriba, o sea, ok. Los demás sí pudieron visualizar esos elementos, o sea, si quieren entren allí. Pedro, dime, tiene la mano levantada. Hola, profe, buenos días. Sí, ya se ven publicados los videos. Listo. ¿Alguna otra duda, Pedro, o algo? No. Vale. No más. Listo, Pedro. Entonces, jóvenes, entonces, recomendado eso, entonces uno va a comenzar la actividad de formación y lo que primero que va a hacer es contextualizar, ¿no? Entonces, ahí antes de desarrollar los ejercicios, pues la idea es que dediquemos el tiempo para estudiar, ¿no? Porque uno no puede ir a construir la evidencia sin haber hecho el repaso y haber visto los ejemplos para poder, por supuesto, desarrollar con éxito este proceso formativo, ¿vale? Entonces, la invitación inicial es esa, a que revisemos el material para que entendamos y podamos de alguna manera comenzar a dar respuestas a estas preguntas, ¿no? A estas preguntas de qué información, o sea, ¿para qué diseño una base de datos? ¿Por qué es importante organizar la información en una base de datos para una empresa? ¿Qué información es la que debo almacenar? ¿Cómo identifico y cuál es la información que almaceno y cómo se relaciona esa información? ¿Sí? ¿Cuáles son esas ventajas de los sistemas de bases de datos? Entonces, todo eso lo puedo ver también en la medida que voy revisando esos ejemplos, voy revisando el material y adicionalmente, pues, voy pensando en mi contexto, en casos donde yo pueda observar como la empresa que ustedes plantean en la evidencia 1, entonces ir repensando ya, mira, hablábamos de una base de datos que pudiera hacer esto, cómo la pudiéramos ahora pensar y diseñar, ¿vale? Listo. Una vez hacemos esa revisión del material y hacemos esa apropiación de conocimiento, entonces se nos pide que desarrollemos la actividad de apropiación de conocimiento, que van a entregar un cuadro comparativo sobre comprender los conceptos de las bases de datos conceptuales y el taller aplicado sobre desarrollar los componentes de las bases de datos. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Voy a mostrarlo inicialmente acá en la presentación. Ahorita vamos a la guía y ahorita vamos a la plataforma a mirar cómo lo vemos allí, ¿vale?
El cuadro comparativo. Entonces, la intención del cuadro comparativo es que una vez que usted, reitero, repito, lo que ya he dicho antes, y es que una vez que usted ha revisado el material de formación, una vez que usted ya, digámoslo así, ha estudiado, ha revisado los ejemplos, ¿sí? Entonces, por eso el primer punto es lea con atención el material, va a consultar sobre cuáles son los tipos de datos y cuáles son los tipos de bases de datos existentes. Fíjense que tenemos bases de datos, tipos de bases de datos, ¿no? Entonces, y que uno diga cuáles son esos tipos de datos que se encuentran vigentes y va a construir uno o incluso yo le diría, puede ser 2 cuadros comparativos, 1 o 2 cuadros comparativos y de pronto ustedes digamos, dicen, no, me queda mejor hacer un cuadro sobre los tipos de datos y hacer otro cuadro con los tipos de bases de datos, lo pueden hacer. O pueden combinar la información y hacer un solo cuadro si lo desean, ¿vale? Entonces, la intención es que tengan un cuadro comparativo donde presenten cuáles son las diferencias entre los principales tipos de datos y los principales tipos de bases de datos, ¿sí? Con sus aplicaciones, las características que manejan esos tipos de bases de datos. En ese mismo documento, donde va a construir el cuadro comparativo, en ese mismo documento, va a responder a los interrogantes planteados al inicio de la guía. ¿Cuáles interrogantes, profe? Ah, ¿se acuerdan que les dije que habían un par de preguntitas acá en la actividad de contextualización? Entonces, en ese mismo documento del cuadro comparativo va a responder a ¿por qué es importante organizar la información en una empresa? Y nombre 3 ventajas de los sistemas de bases de datos computarizados dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, en el cuadro comparativo va a agregar esa información adicional al cuadro, contestar a las dos preguntas que tenemos dentro de la actividad de contextualización, ¿vale? Entonces, en la guía que va a encontrar, pues básicamente lo que yo acabo de mencionar, que la primera actividad es un cuadro comparativo que está para que lea el material, que desarrolle el cuadro y que tenga en cuenta responder a las preguntas que están al principio de la guía, que son estas dos, ¿vale? Estas dos. ¿Por qué es importante organizar la información? Y nombre de 3 ventajas de los sistemas de bases de datos. Me dice que para acceder a la evidencia, vaya a la actividad 2, evidencias, cuadro comparativo, para poderla entregar, ¿vale? Este cuadro comparativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar en plataforma. Recuerden que tenemos la actividad 2, tenemos la guía, el material, los videos que ya les dije, y aquí encuentran un enlace que dice evidencias. A veces lo tienen así oculto, entonces lo abren, evidencias, y aquí está la primera evidencia, cuadro comparativo. Recuerden, voy a subir acá para cambiarme de rol un momento. Recuerden que cuando yo entro a las evidencias, miren, cuando entro a las evidencias, entonces aquí es donde hago el envío. Entonces aquí me explica qué tengo que hacer de la evidencia. Entonces aquí vuelve a estar la información sobre la evidencia que hay que entregar. Aquí me dicen qué es lo que me van a evaluar de la evidencia. Vamos a tener en cuenta que demuestre conocimiento sobre la temática, que desarrolle el cuadro comparativo con los diferentes tipos de datos, que desarrolle el cuadro comparativo con los diferentes tipos de bases de datos, que responda a los interrogantes del inicio de la guía y que cargue correctamente la evidencia en la plataforma, ¿sí? Esos son los criterios para evaluar su evidencia, los encuentra acá. Entonces, usted entra, cuando usted ya tiene listo el documento, el PDF que va a subir, te le dice agregar entrega, agrega la entrega, instructor. Aquí es como un resumen de un saludo, pero la idea es que entregue siempre, por favor, un anexo con un PDF donde tenga el material. Cuando usted tenga listo el anexo, digamos, ya tengo listo el documento en PDF, lo arrastro acá, ¿sí? O lo selecciono abriendo acá. Le doy subir archivo. Aquí está. Aquí subí 2 archivos, ¿no? Puedo, ay, me equivoqué, subí uno que no era. Lo puedo marcar y eliminar. Y cuando ya tengo listo todo, le digo guardar cambios. Guardo cambios.
Guardo cambios, ¿qué quieres? ¿Ya envié la evidencia? No, mira, aquí le dice borrador, no enviado, no enviado. Algunos me están dejando las evidencias en borrador y no la están enviando. Una vez que lo guardan, tiene que darle clic donde dice enviar evidencia, enviar. Si no le da clic en enviar evidencia, pues no queda el envío, ¿sí? A algunos les está pasando eso. Yo puedo entrar y revisar los borradores, pero la idea es que me los dejen enviados para que puedan tener otro intento de corrección, porque si no, no les da más intentos de corrección. Te le dicen enviar y ahí sí queda enviado. Pues no lo voy a enviar porque en mi caso me quedaría como, como aprendiz enviándome como mismo instructor, ¿vale? Es como un ejemplo para que ustedes vean cómo se envía. En este caso, pues, le daríamos en enviar y ya quedaría enviada la evidencia. ¿Dónde apareció eso? Recuerden, en actividad 2, aquí donde dice cuadro comparativo. Si ustedes entran, les sale acá, mire, yo tengo un borrador, pero no lo he enviado. Entonces tengo que darle en enviar para enviarlo. Y aquí está lo que yo envié, ¿vale? Ustedes pueden editarlo. Ay, no, es que me faltó agregar el cuadro, me faltó agregar un mapa, me faltó agregar algo. Y pueden agregar los archivos adicionales, ¿vale? Si lo desean. Listo, agregar archivos y buscan el archivo adicional. Entonces, la primera evidencia, construir ese cuadro comparativo. Hasta acá, jóvenes, preguntas que tengan. No, profe, pues está clara la información, muchas gracias. Así es, Gracias. profe, muchas gracias. Está clara la información. Vale, Liana. Recuerde que puedes dar un dedito arriba ya en reacciones y así con eso también lo veo rápidamente en que todo está claro. ¿Listo? Entendido. Pero muy bien, los que se animan también a abrir el micrófono, bienvenidos sus participaciones, ¿vale? Sí, porque a veces Profe, uno una aquí pregunta. habla. Dime, dime. El cuadro comparativo se hace en Word. Tú lo puedes hacer en la herramienta que tú quieras. O sea, tú lo puedes hacer en Word, Liliana, o lo puedes hacer en PowerPoint, o lo puedes hacer en un Canva, o lo puedes hacer en un Genial. O sea, tú puedes hacer el cuadro en la herramienta que quieras. La recomendación es que cuando lo guardes, o en un Excel, puede ser en una hoja de cálculo, en la hoja de cálculo de Google Drive. Cuando los guarde, por favor lo guarda como PDF. ¿Vale, Liliana? Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, tener presente lo siguiente, dame un segundo. Ok. A mí sí me surgió una duda. Dime, mientras yo hago acá un ejemplo para eso. ¿Qué duda Lo que tienes? pasa es que yo no tengo la facilidad de trabajar en un computador, entonces si yo puedo trabajar a través del teléfono por las páginas, por Word, Excel. Sé que es un poco más complicado, pero la idea es entregar la tarea. Sí, sí, o sea, tú puedes acceder, digamos, a través del celular, sí, pues depende del celular, a través del celular, por ejemplo, a través del correo de Gmail, tú puedes entrar a documentos de Gmail y ahí puedes acceder a una hoja de cálculo y puedes también trabajar. Como tú lo dices, es un poquito más tedioso, más pequeño, pero de hacerlo, lo que te falta, lo primero que hay que tener es la intención y las ganas, ¿vale? Y puedes ir haciéndolo, por supuesto. También de pronto, no sé, dependiendo de dónde estés en algún momento, pues puedes dirigirte de pronto a una biblioteca donde te puedan facilitar la posibilidad de acceder a un computador, ¿sí? Por ejemplo, ¿vale? Entonces también podría ser una alternativa, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea es que puedan solucionar. Sí, va a ser necesario el acceso digital para uno poder, desarrollar en la mejor forma el trabajo, ¿no? Porque necesariamente hablamos de bases de datos digitales y necesariamente, pues, vamos a tener algunos elementos, ¿vale? Tener en cuenta lo siguiente, quería darles un ejemplo. Si hacen en Excel, por ejemplo, en una hoja de cálculo, ¿sí? Yo tengo una hoja de cálculo, ya jala ahí chiquitico porque eso es un ejemplo de una solución. Entonces, voy a dejarlo acá, tin, tin. Entonces, si ustedes lo tienen allí, por favor, cuando lo vayan a guardar como PDF, marcan que se vea todo, marcan la selección,
le dicen archivo, le dicen imprimir primero, miran aquí en configurar página y dicen, oiga, yo quiero que todo se vea en una sola página para que se vea todo bien, porque si no le imprime como por partes, y después de que lo dejan aquí como en la vista de impresión, sí le pueden decir guardar como, y allí lo guardan. Voy a poner aquí un ejemplo, como PDF, por ejemplo. Como PDF, y allí guarda el PDF, ¿vale? Entonces uno puede darle zoom y verlo más en detalle. Entonces, si van a guardar desde una hoja de cálculo, siempre miren que guarde, que seleccionen todo y configuren bien cómo lo imprime, o sea, cómo lo va a guardar para que no tengan problemas y de pronto queda un pedazo grandote y otro pedazo chiquito, ¿vale? Denle en formato adecuado a eso. En Word es más fácil porque en Word, si lo hacen en Word, pues también lo pueden exportar como PDF, ¿sí? Y lo que yo le decía ahorita a Jellybean, ¿sí? Creo que era Jellybean. Si entran a Google con su cuenta de Gmail, perdón, un segundo, estoy buscando como un archivo en el Drive. Ya, listo. Por ejemplo, si entran al Drive y entran, aquí abrí fue una presentación en documentos de presentación de Google. Entonces, si entran ahí, pueden decirle archivo y decirle descargar y él le dice la opción como PDF, ¿sí? Y si es una hoja de cálculo, también tiene la opción para exportar o descargar como PDF desde el mismo, las hojas, documentos de Google. Por ejemplo, si lo van a hacer desde el cel, de pronto puede ser por allí, si no tiene acceso al Office en el celular, ¿vale? Listo, jóvenes. Entonces vamos en el cuadro comparativo. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre el cuadro comparativo. ¿Alguna duda? Hasta ahora no, profe. Listo. Vale, denme un segundo. Listo. Vale, entonces sigamos acá. Además del cuadro comparativo, la intención o está propuesto que se haga un taller aplicado, ¿sí? Un taller aplicado. Entonces van a tomar un caso. Este caso es para desarrollar una base de datos conceptual. Entonces, ¿qué consiste el caso? Entonces nos proponen que un caso de un rector de un colegio, el del Colegio San Jorge, que quiere diseñar una base de datos. Entonces, para diseñar esa base de datos nos dan algunos requerimientos, nos dice, mire, que identifique los profesores, que tienen nombres, apellidos, documento, género, materia, que identifique estudiantes, que tienen también unos campos allí estipulados, que mire las materias que ven los estudiantes, que son del grado 11, ¿sí? Entonces, que con eso haga un diseño conceptual de la base de datos y adicionalmente haga el diseño de tablas, atributos, adicionalmente hago un ejemplo donde coloque 10 registros de ejemplo en cada tabla con los datos correspondientes. Entonces, profesor Pepito Pérez, Pepito, apellido Pérez, documento 111, género masculino, materia que edita cálculo, cursos asignados tales, ¿sí? Entonces, hacer 10 ejemplos de acuerdo. Muy importante para hacer esta evidencia, los dos videos que les presenté, ¿vale? Los dos videos que explican el concepto y que los guían paso a paso sobre cómo hacer esa tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues cumplir con la evidencia de tener al menos 5 tablas en el modelo, de que cada entidad identifique al menos 5 atributos, que determinen para cada tabla la clave primaria y foránea,
y entonces todo ese desarrollo que van a hacer lo entregan en un documento, lo pueden hacer por ejemplo, pueden hacer una parte del diagrama en el Word o en PowerPoint o en un presentador o utilizar una herramienta como Lucidchart para el diagrama. Y las tablas con los ejemplos las pueden hacer en Excel, ¿sí? Algunos son más arriesgados y miran un tutorial de pronto de una base de datos como Access y comienzan a hacer allí sus primeros pinitos, o algunos tienen otra experiencia y utilizan algún visor de base de datos previo, pero no es necesario. Inicialmente la idea es que lo puedan hacer como conceptual, ¿no? Inicialmente lo pueden hacer en el mismo Excel para poderlo trabajar allí, ¿vale? Fin, lo que fuese, si lo hacen en Excel, PowerPoint, lo que fuese, para poder ir haciendo las tablas y demás, por favor, traten de guardarlo siempre como PDF y enviarlo. Ustedes tienen que hacer un ejemplo de desarrollo de un caso de estudio, ¿no? Del caso de estudio, ¿cuál es? El taller del colegio. No es una base de datos cualquiera, tienen que dar respuesta a esa base de datos que le estamos pidiendo acá, del caso de estudio del Colegio San Jorge, ¿vale? Entonces, si ustedes van a la guía, aquí encuentran el detalle, ¿no? De desarrollar los componentes de las bases de datos. Entonces, aquí me explican que el modelo conceptual y la tarea para tener en cuenta y construir el documento de la evidencia de desarrollar los componentes conceptuales de la base de datos del Colegio San Jorge, ¿sí? Si van a la plataforma, allá donde dice actividad 2, está el enlace para entregar el taller aplicado. Lo mismo, aquí está el detalle de la evidencia que hay que hacer. Aquí está el detalle de cómo se evalúa. Entonces, ¿qué evaluamos? Que tenga conocimientos de la temática, o sea, que hable con lenguaje técnico, que diseñe la base de datos del colegio, que identifique a los profesores y la información solicitada en la base de datos, que identifique a los estudiantes y la información solicitada para estudiantes, que identifique materias y la información solicitada para ellos, que alimente la base de datos con mínimo 10 registros, que nombre 5 tablas en la base de datos, o sea, aparte de profesores, estudiantes y materias, otras 2 adicionales, o sea, para que sean 5 en total, que identifique 5 atributos para cada entidad, al menos 5 atributos, pueden ser más, que determine claves primarias y claves foráneas en las tablas, que determine cardinalidad entre las entidades, que maneje un lenguaje técnico en el desarrollo de la evidencia y que cargue correctamente el documento en plataforma. Eso es lo que vamos a mirar de ese taller práctico de crear el modelo conceptual de la base de datos. Hasta acá, preguntas, jóvenes. Como les decía, ya comenzamos a mirar el modelo conceptual. Muy importante, profe, es que nunca he hecho una base de datos. Recuerde, les entregué una guía paso a paso con un ejercicio de cómo construir el modelo de base de datos para que precisamente se sienten con calmita y van mirando paso a paso cómo hacerlo. Igual cualquier inquietud, duda, está el foro de preguntas, ¿sí? Tenemos el foro, recuerden que el foro de preguntas está publicado en plataforma, lo tenemos acá en información general, foro de dudas e inquietudes. Cualquier duda allí pueden publicarla. Igual les he enviado correos, de allí me pueden contestar al correo. También existe la mensajería también acá interna. Entonces, cualquier duda estaré pendiente de poderles ayudar para resolverla, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, comentario hasta acá, jóvenes. Por ahí veo algunos que están levantando el dedito, muy bien. Bueno, esta es la actividad 2. Jason, tiene la mano levantada, dime. Buenos días, instructor. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. ¿Puedo hacer unas preguntas un poco salidas de la actividad? Vamos a ver y yo trato de mirar si las puedo ir respondiendo. Claro que sí, Jason, dale. Al final del curso vamos a utilizar algún motor de base de datos. Este curso es básico, ¿no? Es un curso de generalidades y lo que son las bases de datos y sistemas de gestión. No estamos profundizando en el manejo de algún motor particular, Jason, ¿vale? Es como fundamentos, ¿sí? Entonces, sí, construimos el caso práctico, digamos, como conceptual, pero no está enfocado a
explorar algún motor específico de base de datos, ¿vale? Si tú de pronto quieres hacer algunos pinitos, puedes preguntarme allí en el foro y de pronto te remito a algunos tutoriales o cursos que incluso encontramos que te pueden ayudar para dar el siguiente paso, ¿no? Es agarrar estos modelos y llevarlos a una base de datos, ya a un sistema de gestión de bases de datos, Jason, ¿vale? Listo, muchas gracias. Y tenías otro par, dijiste un par de preguntas, solamente hiciste una. Lo otro es, su merced, ¿qué bases de datos SQL o no SQL ha manejado? Hacer la lista de bases de datos SQL o no SQL, pues son varias, pero depende, lo que tienes que mirar es para qué quieres utilizarlos, la base de datos, dependiendo de eso, pues uno mira cuál es el más adecuado o cuál es el que podría uno utilizar, ¿no? Para eso. Que ahorita estoy entrando como en bases de datos relacionales para luego ir a NoSQL y pues no sé, quería preguntar de pronto para su merced qué es más complejo de aprender, si las relacionales o las no relacionales. Lo que pasa, Jason, es que, a ver, cuando, digamos, conceptualmente uno comienza a manejar las bases de datos relacionales, y para mí es más natural, para mí particularmente es más natural, digamos, la estructura que me da la relacional, porque me muestra precisamente cómo mantener la integridad, cómo hacer transacciones. Uno aprende SQL como el lenguaje estructurado de consultas para poderlo manejar, ¿sí? Entonces, dentro de ese rango, pues base de datos libres uno pues utiliza mucho MySQL, ¿sí? Porque es un motor, o sea muy, o sea, es pequeño, pero muy fácil de manejar y uno lo puede pues vincular en diferentes aplicaciones, ¿sí? Pero dentro de eso pues está Oracle Database, pues ya para base de datos mucho más grandes, o SQL Server, ¿sí? O incluso está PostgreSQL, que es también abierto y pues es un poco más completo que MySQL. Por ahí hay un hijo, por decirlo de alguna manera, de MySQL, que es MariaDB, ¿sí? Que sigue siendo libre porque MySQL fue adquirido por Oracle. Bueno, y ahí hay un detalle ahí con esa permitir licencia abierta. Lo que pasa entonces es que eso vino evolucionando y entonces, ¿qué pasa? Como ahora hay mayor capacidad de procesamiento, los problemas de, digamos, mayor capacidad de almacenamiento también, entonces surgió un concepto donde si teníamos mucha información, demasiada información, por ejemplo, toda la información que se genera en redes sociales, es una información demasiado amplia, ¿no? Y a veces esta rigidez que nos dan los modelos relacionales pues generan demasiados registros particionados y a veces yo quiero hacer una consulta y poder extraer información, o sea, hacer un manejo de grandes volúmenes de datos o lo que se llama Big Data, ¿sí? Y tenerlo en un modelo relacional como que no es la forma más efectiva, ¿no? Entonces, si yo tuviera todos esos datos en una sola gran tabla, se lo estoy resumiendo, ¿no? En una sola gran tabla, todos mezclados, ¿cómo pudiera hacer manejo de eso? ¿Y qué sistemas de gestión podrían soportarlo, no? O sea, porque si los otros ya vienen para uno particionar, relacionar, entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, ahí es donde surgen los modelos, pues, llamados no SQL, en el sentido, pues, deberían llamarse como no relacionales, ¿sí? Que pues, permiten hacer ese manejo de grandes volúmenes de información. Entonces, uno pues, no es que aprenda uno o el otro, sino que depende de la necesidad, se va por un camino o por otro camino. Y ahí hay mucho, ¿no? O sea, bases de datos documentales como Mongo, de pronto vas a encontrar mucha información en lo no SQL. Imagino que estás estudiando alguna tecnología o ingeniería o algo relacionado con desarrollo, ¿no? Y por eso de pronto estás haciendo la pregunta un poquito para ir hacia allá. Pero entonces esos son diferentes tipos de bases de datos, incluso en la tarea, en la evidencia que tienen que construir sobre el cuadro comparativo de tipos de bases de datos, pues allí una columna será muy seguramente lo que son los relacionales y otra lo que son los no relacionales, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias Vale, por Jason. la aclaración. Eliana tenía levantada la mano.
Eliana. Sí, profe. Profe, también una pregunta como salidita de la clase. Estoy apenas llegando hoy a la clase porque estaba pues en un proceso de cirugía y quiero preguntarte si tengo algún inconveniente con las entregas de la primera actividad o no hay problema. No, yo ya lo mencionaba, tenemos un cronograma que establece como las entregas semana a semana, que es para planear, ¿no? Para que ustedes se planeen y como que no se les acumule. Pero somos flexibles en estos cursos cortos, de tal manera que pueden ir adelantando e ir entregando esas evidencias pendientes, ¿vale? Y yo las voy valorando. Si ustedes dejan todo para el final, Eliana, el 7 de marzo termina el curso y piensan entregar todo el 7 de marzo, no van a alcanzar, seguro no van a alcanzar. Y lo otro es que yo evaluaría el 7 de marzo, bueno, el 8, pero no hay oportunidad de mejorar ni nada, o lo que quedó mal, y ya tienen que aprobar todas las evidencias para poder aprobar el curso. Entonces, por eso es mejor ir desarrollando el curso en la medida que vamos avanzando de acuerdo al cronograma, pero por supuesto, casos como el tuyo, pues te permiten con esa flexibilidad que te vayas poniendo al día. La idea es ponerse al día lo más rápido posible, ¿vale, Eliana? Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, jóvenes, ¿qué se me queda? Entonces, veníamos hablando de lo que son el cuadro comparativo, la primera tarea. Recuerden que en el cuadro comparativo incluyen las respuestas a las preguntas de la actividad de contextualización y la otra evidencia esta semana, el taller aplicado. El taller aplicado, que es el caso de construir la base de datos del Colegio San Jorge, de acuerdo a la información que tenemos en la guía, ¿vale? Esto era nuestro encuentro de hoy, pues poderles hablar un poco sobre esto que vamos a tener, que estamos desarrollando en esta semana. Como les decía al principio de este encuentro, revisen sus calificaciones, allí ya está publicada, evaluadas las evidencias que entregaron, por lo menos hasta anoche, lo que tiene que ver con todo lo de la semana 1. Estoy hablando de lo que ya han venido entregando de esta semana 2, de la actividad de la semana 2. Yo voy publicando y van mirando allí. Cualquier duda, pregunta que tengan, existe el foro de dudas e inquietudes, como ya lo señalé. Están las grabaciones allí en plataforma. Porfa, revísenlas. Igual esta, tan pronto ya la pueda descargar y la publico y la coloco allá en plataforma para que también la puedan visualizar. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos por la asistencia, por estar ahí participando activamente también y nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana, ¿vale? Muchas gracias, Muchas profe, que gracias, esté muy profe. bien. Vale, chao, Dios Gracias. los bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Jorge, levantaste la mano, ya íbamos cerrando, pero o era Gracias, un chao. gracias. Gracias, ya estaba Bueno, escuchando. chao. Vale, muchas gracias, profe. Vale.